Hasta ahora hemos visto cómo podemos documentar una arquitectura de software siguiendo un conjunto de vistas o diferentes perspectivas, pero cuando realmente en la práctica empezamos a documentar arquitecturas, nos damos cuenta que hay un sinnúmero de vistas, un conjunto de perspectivas y de formas de mostrar la arquitectura que hace que sea difícil y que nos lleva a la confusión al momento de plasmar ese documento de arquitectura. Para esto se han definido varias técnicas, varios métodos que nos van a permitir establecer claramente metodologías o técnicas para poder llevar a un conjunto de vistas y poder plasmarlas dentro de un documento de arquitectura. Y siguiendo estas metodologías podemos llegar a tener claridad en todo lo que es la transferencia de conocimiento. Hoy en Microsoft 90 vamos a centrarnos en estas diferentes metodologías, empezando por la metodología del Instituto de Ingeniería de Software, que se basa en la práctica recomendada de la IEEE, que es la práctica recomendada para documentación de arquitecturas de software, y la metodología del SEI se llama Views and Beyond, vistas y más allá de las vistas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando documentamos una arquitectura de software, no solamente nos debemos centrar en plasmar los modelos, las perspectivas desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de modelos gráficos y de notaciones o herramientas metodológicas para poder plasmar la estructura de la arquitectura, sino que también debemos buscar esa documentación que va más allá de esas vistas, de esas perspectivas. ¿Y en qué se enfocan estos elementos? Se enfoca en mostrar cuáles son las relaciones entre las diferentes vistas, porque debemos considerar que cada una de las vistas podría tener trazabilidad o podría tener relación con otros elementos, con otras vistas dentro del mismo documento, identificar cuál es la audiencia de esta documentación, cuáles son los diferentes stakeholders y cuál es el interés que tiene cada uno de estos stakeholders dentro del documento de arquitectura, cuál es el alcance del documento de arquitectura. Es muy importante que nosotros plasmemos desde un principio hasta dónde va a llegar la documentación de arquitectura para no crear falsas expectativas. También tener en cuenta cuál es el momento de la documentación de arquitectura para poder allí definir ese conjunto de vistas o lo que se llaman los view sets, los conjuntos o los grupos de vistas que vamos a documentar en un momento dado de la arquitectura, y así poder empezar a armar las diferentes secciones que nos van a traer esos documentos. La parte de Views and Beyond, que se enfoca en la documentación más allá de las vistas, nos va a mostrar toda esa introducción, pero además va a ser una parte o va a ser una sección de nuestro documento donde podemos plasmar decisiones, plasmar técnicas y plasmar estrategias de arquitectura que van más allá de los modelos, como por ejemplo todas esas decisiones que queramos mostrar en prosa, que no tenemos forma de mostrarla dentro de una vista o dentro de un gráfico, sino que tendríamos que explicarlo un poco más, con un poco más de texto extendido. También mostrar una visión general de la arquitectura, cuál es el contexto del sistema que nos va a llevar a tomar las decisiones, hacer la relación que tenemos de cada una de las tácticas, de cada una de las decisiones de arquitectura con los requisitos o los atributos de calidad que estamos tratando de identificar, que estamos tratando de resolver. Y también tomar unas primeras decisiones acerca de la tecnología, plantear los supuestos y los riesgos que vamos a identificar dentro de nuestro documento, dentro de nuestro planteamiento arquitectónico. Entonces, esa sección o esa primera parte de nuestra documentación de arquitectura tiene una relevancia muy importante para darle un contexto a lo que es la solución y después pasar a un nivel de detalle un poquito más perfecto, un poquito más grande acerca de cómo vamos a orientar o cómo vamos a mostrar esas decisiones de arquitectura. Entonces, el planteamiento de Views and Beyond nos permite identificar cuáles son
las personas o los stakeholders a quien va dirigido esta documentación, empezando por esa audiencia que no es técnica. O sea, debemos considerar al momento de empezar nuestra documentación de arquitectura o saber por dónde vamos a empezar nuestra documentación de arquitectura, identificar cuáles son los aspectos técnicos que conocen o que queremos llevar a cada uno de los stakeholders, teniendo en cuenta que hay stakeholders que son técnicos, que son no técnicos o que tienen algún conocimiento técnico. También debemos pensar en cuál es el momento de la documentación para poder escoger los mejores modelos para nuestro documento de arquitectura de software. De esta manera, la metodología de Views and Beyond, la metodología del Instituto de Ingeniería de Software, nos permite primero hacer unas matrices para poder escoger cuáles son los gráficos o cuáles son las vistas por donde vamos a empezar. Entonces, ¿cómo arrancaríamos con la metodología de Views and Beyond? Identificando cuáles son los diferentes stakeholders, entre técnicos, algo técnicos, muy técnicos o que no tengan ningún conocimiento técnico. En una matriz ponemos las columnas y cada una de las columnas de esa matriz va a ser un stakeholder, un participante del proyecto, entre el gerente de proyecto, el analista de calidad, el desarrollador, el diseñador de interfaz gráfica, el tester, la alta gerencia, o sea, cada una de las personas a las cuales le puede interesar el documento de arquitectura. Una vez identificados esos stakeholders, tomamos e identificamos las filas. Las filas de esa matriz que nos dice Views and Beyond van a ser cada una de las vistas, o en caso tal de que queramos irnos con una notación, con un lenguaje específico, va a ser cada uno de los gráficos que nos ofrece esa notación específica. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta, por ejemplo, UML, pues las filas de esa matriz va a ser el diagrama de clases, el diagrama de objetos, el diagrama de paquetes, el diagrama de componentes, y así hasta llegar pues, a notar los 13, 14 o 15 diagramas que va a tener UML. Teniendo en cuenta estas columnas y estas filas, empezamos ya a la segunda fase, que es la identificación de la oportunidad de la documentación. Teniendo en cuenta en qué momento estamos en la documentación, empezamos a darle una calificación de nivel de detalle que requerimos de esa vista o de ese modelo en ese momento dado para cada uno de los stakeholders. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a tomar, por ejemplo, la vista de clases y empezamos a identificar cuál de los stakeholders lo necesita o va a requerir ese tipo de información en ese momento dado, dándole una calificación entre 0, 1 y 2, donde 0 va a significar que no es relevante esa documentación en ese momento dado. 1 va a decir que sí es necesario tener esa documentación, pero no con un nivel de detalle muy profundo. Puede ser un primer nivel de detalle, unas primeras decisiones alrededor de esa vista, y un 2, dándole una calificación de 2 entre la intersección del stakeholder con la vista. Lo que queremos decir es que la documentación se tiene que hacer con un nivel de detalle muy fuerte o muy profundo para poder darle claridad al stakeholder, al participante, acerca de ese modelo. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues ya vamos a llenar con cada uno de los stakeholders la pertinencia y la oportunidad de la documentación en ese momento dado. El tercer paso es, bueno, ya tenemos lleno la matriz, ya sabemos cuáles son las necesidades de documentación, pues empezamos a identificar cuál de la documentación se repite con una mayor calificación durante la matriz. ¿Esto qué quiere decir? Que aquella vista que tenga mayor cantidad de 2 dentro de sus columnas o dentro de sus calificaciones va a ser de las primeras vistas que vamos a priorizar dentro de la documentación de arquitectura. ¿Por qué razón? Porque va a ser una vista que van a requerir muchos stakeholders y que va a requerir un nivel de detalle muy profundo. Entonces esa va a ser nuestra forma o nuestro método para poder escoger cuál es esa documentación que vamos a entregar o cuál es el orden de la documentación que vamos a entregar en el documento de arquitectura de software según Views and Beyond.